Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, colegas parlamentarios, ciudadanos secretarios, por favor, y sírvase a informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Por favor, correspondiente a la sesión anterior. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 26 de abril 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 11-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 29 de marzo, de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveita, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Punto de información sobre la reunión sostenida por el diputado Juan Pablo Guanipa y el presidente Duque. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Recordó que el pasado 2 de abril sostuvo una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien manifestó su agradecimiento en nombre del pueblo venezolano por la solidaridad mostrada a los migrantes venezolanos y afirmó que el mandatario Duque es el aliado más firme y solidario que tiene la causa por la democracia y la libertad de Venezuela. Iván Duque ha caracterizado de manera adecuada la tiranía de Nicolás Maduro. Es el representante de uno de los 6 países que presentó ante la Corte Penal Internacional la solicitud de iniciar un procedimiento contra Nicolás Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad, subrayó. Rememoró los logros del gobierno colombiano a favor de la migración venezolana, donde diseñó e implementó políticas públicas que, a su criterio aseguró, serán ejemplo en todo el mundo para abordar de manera proactiva y solidaria la migración forzada. Destacó la creación del Estatus de Protección Temporal, EPT, que regularizará a 2 millones de venezolanos en Colombia, otorgándoles permisos de trabajo, acceso al sistema de salud pública y privado, a la banca y a todas las formalizaciones que un ciudadano necesita para hacer vida en un país por 10 años. Aplaudió que más de 1 millón de venezolanos recibió su documento de identidad. Además, alabó la creación del programa Primero la Niñez para proteger a los niños en riesgos de apatría, pues subrayó que gracias a esta acción los hijos de venezolanos nacidos en Colombia desde el 19 de agosto del 2015 hasta la fecha poseen nacionalidad venezolana. Celebró la creación del sistema de vacunación para venezolanos regulares e irregulares que logró que el 70% de los connacionales estén vacunados y las resoluciones para que el sistema educativo de salud y las modificaciones sobre la convalidación de títulos de educación superior. Elogió la creación del plan Saber Hacer Vale, con el que se permite la certificación de conocimientos a los migrantes a través del SENA. Y asimismo, indicó que se suscribió el intercambio de notas con la Embajada del Gobierno Legítimo de la República de Venezuela para la sustitución de la apostilla por certificación y así permitir los venezolanos acceso al proceso de convalidación de títulos, salvando el obstáculo de la apostilla controlado por la dictadura.
De igual forma, destacó el aumento de la validez de los pasaportes vencidos por un lapso de 10 años para permitir a los venezolanos hacer trámites con este documento. Sobre el caso de la diáspora venezolana y las controversias con la presidente argentino tras sus declaraciones, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Richard Blanco, quien tildó de impresentables las declaraciones indignantes del presidente de Argentina, Alberto Fernández, con respecto a su intención de restablecer las relaciones diplomáticas plenas con la brutal narcotiranía, quien aseveró que en Venezuela se disipado los problemas y donde se mide una verdadera democracia. Durante la sesión de este martes de la legítima Asamblea Nacional, Blanco reprochó y rechazó esta postura, a lo cual apuntó varias preguntas al mandatario argentino para recordarle que los problemas en Venezuela no han mitigado, que existe una bancarrota económica ocasionada por la dictadura feroz, que está siendo manejada por narcotraficantes y terroristas que cohabitan con lo peor de los crímenes del mundo, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entre los hechos que recordó el parlamentario al presidente Fernández, para aclarar que en Venezuela no existe democracia, hizo mención sobre el dinero mal habido producto del narcotráfico que ha sido enviado a algunos políticos inescrupulosos en el mundo, como ocurrió en Argentina, donde un personaje llamado Antonini Wilson entregó un maletín con $800.000 para la campaña electoral de los Kirchner. Subrayó que son 23 años que los venezolanos viven de desgracias. Hoy los venezolanos expulsados en nuestro país por un preelaborado plan para asfixiar nuestra economía, denunció el parlamentario, que a su vez condenó que el gobierno argentino reconozca al enviado diplomático de la narcotiranía, sin considerar los principios básicos del derecho internacional público. El gobierno de San Martín deberá evaluar cuidadosamente si esta impostura de su gobierno es consecuente con los principios éticos y morales que se fundó en Argentina. Reclamó Blanco, recordando que son casi más de 180 a 200.000 venezolanos residentes en el país gaucho. Si es una democracia verdadera, existen presos políticos como los que hoy llenan las mazmorras que oprimen la libertad de los presos venezolanos. En un simple hecho de pedir democracia para Venezuela, esa democracia perdida y robada por la dictadura madurista. Se puede llamar democracia cuando existe 97% de pobreza. Más de 1.300.000.000.000 de dólares por concepto de la renta petrolera robados por el narcotráfico para expandirse en la región, auspiciado por Nicolás Maduro, preguntó al presidente argentino Alberto Fernández. Sobre el hallazgo logrado por el Grandes Ligas venezolano Miguel Cabrera de haber llegado a los 3.000 hits, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien resaltó: Miguel Cabrera es un orgullo del deporte venezolano. Los elogios al profesional del béisbol venezolano no se hicieron esperar durante la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional, donde el parlamentario Trujillo mostró su felicidad y orgullo al mencionar la hazaña de Cabrera, quien lo describió como un hombre humilde, que viene escalando posiciones desde un trabajo constante desde sus primeros inicios en la escuela de béisbol ubicada en el barrio La Pedrera. Consecutivamente, fue avanzando hasta lograr firmar con los Marlins de Florida y desde allí despegó su éxito y fama. Hoy hablar de Miguel Cabrera es hablar de Aragua, es hablar de Venezuela. Es motivo de orgullo porque Miguel Cabrera ha sido
ha estado jugando en el mejor béisbol del mundo. Expresó, quien a su vez destacó que el pelotero profesional está en el ranking de los 5 beisbolistas de más de 100 que han alcanzado la meta de lograr 3,000 hits. Cabrera, quien cumplió 39 años en abril, ha sido elegido 11 veces como jugador de todos estrellas, con 2 premios de jugador más valioso y la última triple corona de bateo de las ligas mayores en más de medio siglo. El 22 de agosto del año pasado ingresó al círculo de los 28 toleteros que pegaron 500 o más jonrones de por vida. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, debate sobre la violación a los derechos laborales en marco del Día Internacional del Trabajo. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Palacios, quien destacó las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional Legítima sobre las violaciones de los derechos laborales y las conquistas logradas por los trabajadores ante los organismos internacionales y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que desde el 2013 designó una comisión de alto nivel para investigar sobre los atropellos a los trabajadores venezolanos. Esta comisión ha detectado la violación de parte del gobierno venezolano de los convenios laborales. El Comité de Libertad Sindical de la OIT señaló que la situación en Venezuela es extremadamente grave y urgente, marcada por las repetitivas violaciones de las libertades sindicales, tanto de organizaciones de trabajo como de organizaciones de empleadores. Precisó que el informe de la Comisión de la OIT del 2019 determina un severo déficit de diálogo social y gravísimas violaciones a las libertades sindicales que han caracterizado las relaciones laborales en Venezuela desde los últimos 20 años. Este sistema de gobierno decide de manera unilateral cuánto debe ganar el trabajador y de cuánto y de cómo va a recibir el pago y demás beneficios laborales. Sostuvo que las políticas sociales y económicas del gobierno ilegítimo pulverizó el poder adquisitivo del salario. Agregó que de acuerdo a la encuesta de Encovid del 2021, el 58% de los trabajadores del sector privado están en pobreza extrema y el 75% del sector público. No hay salario justo ni suficiente que permita cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales de los trabajadores. Con un salario mínimo desde el 2021 hasta el 14 de marzo del 2022 de 7 bolívares, que equivale a menos de $2 mensuales, es imposible que se pueda cubrir el costo de la canasta básica. Indicó que el salario mínimo de Venezuela es el más bajo de Latinoamérica, anunciado recientemente por Maduro de $30 mensuales, comparado con los $425 de Ecuador, 411 de Chile, 244 de Colombia y 214 de Brasil. Abogó porque la Comisión Especial de la OIT que se encuentra en Venezuela pueda constatar todas las denuncias que se han realizado sobre la situación de los trabajadores venezolanos que devengan sueldos de hambre y se han violado todos sus derechos laborales. Aspiramos que en Venezuela, a través de la investigación de la OIT, se establezca un mecanismo que permita elevar el nivel de calidad de vida de los trabajadores venezolanos. Desde la Asamblea Nacional y del partido Un Nuevo Tiempo, seguimos trabajando para que en Venezuela haya un cambio político y se realice un proceso mediante el cual derrotemos a este régimen con sus políticas hambreadoras impuestas en el país. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Desiree Barbosa, Luis Barranga, Oneiber Peraza, William Dávila
quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un requisito sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 5 de abril del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, los diputados y diputadas que están de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Tenemos un punto de información a cargo de la diputada Deyanitza Ay. Adelante, diputada. Muy buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy asumimos el derecho de palabra para presentar un punto de información sobre un tema que cada día toma mayores proporciones, tanto dentro como fuera de nuestro territorio, y que está directamente relacionado con el complejo proceso de descomposición social al que está siendo sometida la familia venezolana, causa directa de una crisis compleja y multifactorial, cuyas consecuencias padecen los miembros de nuestra familia y en el caso particular nuestros niños venezolanos. Hoy queremos llamar la atención sobre la violencia escolar, este fenómeno común en el entorno escolar de nuestros países de América Latina, considerado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, que afecta igual a niños, niñas y adolescentes sin distingos de ninguna naturaleza ni nivel socioeconómico, pero que se ha visibilizado con mayor crudeza a la luz de ese proceso de diáspora venezolana que se convierte en receptor inequívoca de manifestaciones que dicen muy poco de los esfuerzos que desde hace bastante tiempo organizaciones locales e internacionales intentan superar sobre este fenómeno, y que por el contrario permanecen y se incrementan cada vez con mucha más violencia, tanto física, psicológica o incluso ambas. El acoso escolar sin duda tiene un impacto muy significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, involucrados porque afecta de manera negativa, disminuyendo profundamente su autoestima y su confianza. En días recientes se encendieron las alarmas respecto a esta enfermedad en cuanto a la violencia y el acoso sobre nuestros niños en sus escuelas y particularmente nuestros niños migrantes. Denuncias de casos desgarradores que dan cuenta muy lamentable de la negativa conducta de compañeros de clases por el solo hecho de ser venezolano. Joángel Jesús Zambrano fue el caso más reciente. Niño venezolano de 11 años víctima de un ataque brutal sin justificación alguna en una escuela del distrito Puente Piedra, norte de Lima, en Perú. Pero también tenemos casos recientes acá en Venezuela. Vimos el caso del adolescente involucrado en un tema de acoso y agresión escolar que se registró en el Colegio Teresiano del Paraíso en Caracas. Pero es que además con ese caso suman 9 los adolescentes imputados por delitos de acoso y violencia escolar, además de un directivo en diversos casos ocurridos en los estados Bolívar, Caracas y Zulia, entre otros. En la región, el acoso escolar o bullying impide a que nuestros niños, niñas y adolescentes que sufren esos maltratos puedan ejercer sus derechos fundamentales, así como también la imposibilidad de disfrutar sanamente la experiencia formativa y de interacción social en todo su esplendor, con total tranquilidad y sin ningún tipo de amenaza. En el caso específico del Perú vemos cómo las cifras que ha reflejado la organización de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, indicó que en abril los venezolanos en Perú constituían casi el 3.5% de la población en Lima, es decir, que existen 1.1 millón de compatriotas que están allí y que además
Con este caso que vimos recientemente se revela la fragilidad extrema a la que está sometida muchas familias venezolanas, desde las dificultades de ingreso, de adaptación, el hecho de no contar con seguro de salud, una absoluta indeterminación de su situación legal. No existe personal calificado en los centros educativos ni en organismos locales que brinden verdadera atención a estos casos, entre otras circunstancias. En Venezuela hay organizaciones que vienen trabajando durante muchos años y demuestran que el 25% de los casos de violencia y de acoso escolar son en adolescentes. Eso tenemos que atenderlo, no podemos seguir callados. Por ello, desde la Comisión Permanente de Familia queremos llamar la atención sobre esta enfermedad, comprendiendo que ese acoso está también directamente vinculado a la educación familiar. De allí que debe de tomarse de manera seria, responsable y sin complejo para poder encontrar planes de prevención de manera conjunta con los distintos organismos que atienden esta materia en nuestro país, pero también ante los organismos internacionales por la gravísima situación a la que están siendo sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes en el exterior. Es por ello, ciudadano presidente, que desde la Comisión Permanente de Familia de esta legítima Asamblea Nacional nos comprometemos a trabajar arduamente para combatir esta situación y presentar ante esta plenaria un acuerdo que nos permita difundir ante otros organismos para poder reflejar esta lamentable situación, pero sobre todo en la búsqueda de condiciones tanto para nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en Venezuela como los que por razones adversas y desconocidas para ellos tuvieron que tomar rumbos y vidas en otras fronteras. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yalitza Aray. Por favor, secretario de lectura de la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre la denuncia de la jefa del Comando Sur sobre la participación del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico internacional. Segundo, debate sobre la defensa de los derechos de nuestros migrantes venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración de la propuesta de orden del día, leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado la propuesta de orden del día. De lectura del primer punto, secretario. Primero, debate sobre la denuncia de la jefa del Comando Sur sobre la participación del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico internacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Omar González. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. He solicitado el derecho de palabra para fijar posición en nombre de la fracción 16 de julio en este importante debate. Comienzo por destacar que la tiranía chavista ha convertido a Venezuela, lamentablemente, en una especie de escoria internacional. Cada día aparecen más y más vergonzosos casos de corrupción, de narcotráfico, de crímenes y de otros abominables delitos en los que invariablemente surgen involucrados directa o indirectamente personeros ligados al régimen. Recientemente una organización especializada en el estudio del crimen organizado en América Latina determinó que Venezuela dejó de ser, durante la administración chavista, dejó de ser un país de tránsito para el narcotráfico. Ahora Venezuela, de acuerdo a esos estudios, tiene plantaciones de coca y de marihuana a escala industrial. Y se calcula que está a punto de convertirse en uno de los 4 mayores productores a nivel global de cocaína, después de Colombia, Perú y Bolivia. Señalan esas investigaciones que estados como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas están repletos de enormes sembradíos de droga, sin que las autoridades ni civiles ni militares hagan nada para erradicarlas.
Por otro lado, esta semana el tema de la corrupción ha ocupado las primeras planas de los medios de comunicación social a nivel internacional, con la detención y extradición de la enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera nacional Claudia Díaz a los Estados Unidos, así como también la rebotada, esa famosa, a Iris Varela en Argentina, implicada en diversos y graves delitos. Por eso cada día que pasa, quienes ostentan el poder de forma ilegítima, de forma írrita en Venezuela, son marginados por las democracias del mundo e incluso son despreciados por sus propios compinches socialistas. Lo ocurrido en Argentina con Iris Varela es una evidencia que ni siquiera los regímenes socialistas quieren verse salpicados con todos los delitos cometidos por la usurpación en Venezuela. En pocas palabras, señores diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, Maduro y su combo se han convertido en una vergüenza para cualquiera. Y esto se observa al ver cómo la mayoría de los vividores, de los parásitos, de los gorreros que el chavismo mantuvo por años, le han dado la espalda a quienes se mantienen ilegalmente en el poder en el país. Esto no lo pueden tapar con un dedo. El desaire ese del argentino Alberto Fernández y de Cristina Kirchner fue descomunal, fue vergonzoso. Hasta los más radicales defensores del desastre del régimen venezolano en años anteriores vienen bajándole el tono a sus discursos en favor de esta pseudo revolución que llaman bolivariana. Ya no salen a priori, ni mucho menos a decir elogios de lo que ocurre en Venezuela. El mismo Evo Morales, que es uno de los más aduladores de todos, hace silencio. Esto evidencia que nadie quiere estar vinculado a Maduro y sus cómplices. En Miraflores, por otro lado, le tiemblan las rodillas a más de uno por la extradición de Claudia Díaz a los Estados Unidos, debido a que la ex enfermera de Hugo Chávez parece que sabe mucho de muchos temas, de cómo fue la muerte, de cuándo fue la muerte de Hugo Chávez, de quienes aún se mantienen en el poder en Venezuela y están relacionados con escandalosos casos de corrupción. Esta mujer, quien está bajo custodia de las autoridades norteamericanas, posee una investigación sobre lavado de dinero y violación de la ley de corrupción extranjera, lo cual le puede costar muchos años de cárcel en los Estados Unidos. Fue extraditada desde España. Es probable que esta ex enfermera y ex tesorera nacional pueda cantar a muchos tonos y melodías. Por eso tienen angustiados a más de uno en las altas cumbres del poder. Muchos están con el corazón en la boca porque temen que las declaraciones de Claudia Díaz coincidan con las de Hugo Carvajal, el Pollo, con las de Alex Saab y con el ex jefe del SEBIN, Manuel Christopher Figuera. De acuerdo con todas las investigaciones realizadas últimamente, tanto el narcotráfico como la corrupción y los crímenes de lesa humanidad no han parado de crecer en Venezuela, con la creciente participación del régimen en tan graves hechos. La corrupción y el narcotráfico es un flagelo, como ustedes saben, que empobrece y degrada a nuestro país y a su población. Por eso, señor presidente, concluyo, colegas diputados, propongo que esta Asamblea Nacional solicite una acción mundial drástica contra los corruptos y contra los narcotraficantes que actúan impunemente en Venezuela bajo el amparo de un Estado criminal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Omar González. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Buenos días, señor presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque afecta nuestra sociedad como tal, y desde Venezuela se ha instalado una estructura criminal que afecta a la humanidad en el tema del narcotráfico, del crimen y de la violencia. En Venezuela, en los últimos años, como lo denunciamos en la Asamblea Nacional
directamente y frente al capo más importante de ese momento allá en Venezuela, pero que ese cartel sigue operando, el cartel de los soles, Hugo Carvajal Barrio, dijimos que por información de las Naciones Unidas, nosotros, y no del imperio, ni siquiera de la DEA, ni del FBI, sino de la Oficina de Fiscalización de las Naciones Unidas para el tema de la droga, se hablaba de que por Venezuela transitaban 470 toneladas de droga al año, que el 60% de esa droga iba a los Estados Unidos vía Centroamérica y que el 40% iba a Europa vía África, por allá, por el oriente venezolano, por el Amazonas, por el Delta, hoy por el Estado Bolívar. No solamente pistas de aterrizaje que incluso han asesinado a nuestros indígenas y que así se mantienen ellos, como Pablo Escobar Gaviria tuvo que matar a más de 2.500 personas y el jefe del cartel del Golfo se dice que asesinó a más de 1.200 personas. Bueno, ese asunto hoy, en ese momento, significaba para el mundo el tránsito de droga por Venezuela. Esas 470 toneladas significaba el 40% de la droga que se consumía en toda la humanidad. Bueno, hoy eso se ha incrementado. Esa misma oficina habla de otros números y nosotros le hemos hecho un seguimiento riguroso. Porque yo les voy a decir lo siguiente: si por algo se justifica en Venezuela, además, por supuesto, por el hambre que pasa nuestro pueblo, no hay hospitales porque Eugenia Sader se robó los reales de la salud y otros que han estado allí porque destruyeron, las carreteras están destruidas, la infraestructura escolar, el país, cerraron miles y miles de empresas, expropiaron más de 4,5 millones de hectáreas. Todo eso es grave y urge cambiarlo y volver todas esas cosas a sus legítimos propietarios, pero también se justifica enormemente por la salud de nuestro pueblo un cambio político para enfrentar desde el Estado al narcotráfico, al terrorismo, no solamente de tránsito por nuestro país, execrarlos de allá, sino también por lo que desde Venezuela se hace con ese delito hacia afuera. Está relacionado, y así lo digo responsablemente, lo que hacía Darío Antonio Usaga, alias Otoniel, jefe del clan del Golfo, con lo que hace el cartel de los soles, que dirigió el señor Hugo Carvajal Barrio, señor entre comillas, alias El Pollo. Pero también está relacionado con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que utilizó grupos paramilitares, que asesinó gente decente, que coaccionó y presionó a jueces y fiscales desde la presidencia de la República para facilitar las rutas del narcotráfico en Centroamérica y particularmente en su país. Hoy también en manos de la DEA. ¿Qué hace falta para que este triángulo opere, que el tercer miembro de ese triángulo llegue a la DEA en Estados Unidos, al FBI, agarradito de la mano y sea presentado ante el Distrito Sur de Nueva York, donde se acumularon todas las causas y los cargos y delitos de los que él sabe? Es verdad que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en materia de corrupción es gravísimo y ese dinero tendrá que ser recuperado para el bienestar de nuestro país. Es verdad que todo eso hay que hacerlo. Es verdad que lo que hizo el señor Clark Alexat junto con Piedad Córdoba y todos sus socios es grave. Pero todo eso significa como un 10% frente a lo que el Pollo sabe, lo que tiene que decir de los socios de ese cartel dentro y fuera de Venezuela, de todo el financiamiento que han hecho, de las operaciones ligadas a hechos de corrupción, de crimen, de chantaje organizado, de la muerte de personajes importantes que ocurrieron en el país. Y por supuesto, de sus relaciones con todo el terrorismo internacional.
Fueron 12 años que estuvo Hugo Carvajal al frente de la inteligencia y contrainteligencia. Fue socio de Walid Macleod, después lo persiguió y lo metieron preso. Mataron periodistas como Orel Zambrano en el estado Carabobo. Mataron a socios del narcotráfico del Chapo Guzmán, como fue Wilmer Varela alias El Jabón en Mérida, quien fue conseguido en un hotel asesinado con un carnet del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, todo esto lo sabe el Pollo Carvajal, pero también sabe algunos altos jefes que aún existen y que están allí operando desde las instancias del poder, y que sin duda alguna, cuando el Pollo llegue a los Estados Unidos, van a tener que comprar mucho enterobioformo. Es un antidiarreico, pero también muchos vamos a comprar cotufas para ver, y otros también estaremos presentes en los organismos de administración de justicia transnacional, y por supuesto que esto ayudará, aflojará tuercas para que se produzca el cambio y las negociaciones que se tengan que hacer, así como se hicieron con Alejandro Andrade para que entregara a otros personajes que se han estado entregando, entre ellos la ex enfermera del expresidente Chávez. Bueno, entonces yo creo que es muy importante que se le haga riguroso seguimiento a esto como lo estamos haciendo, pero también es importante que se produzca la llegada del Pollo a los Estados Unidos para que definitivamente se produzca el cambio político en Venezuela, que esto va a ayudar mucho. Hoy entonces Venezuela no puede seguir siendo un país de refugio de mafias, del narcotráfico. Venezuela tiene que ser pronto libre para que sea un país como lo fuimos durante muchos años, productivo, creativo en todos los ámbitos, y sobre todo para que produzcamos comidas y alimentos para el país y para exportar, y no que se produzca cocaína ni sea un país de distribución de droga. Bueno, señor presidente, es todo, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Omar González y al diputado Ismael García por traer este punto al debate de hoy. Refleja la amenaza que es este régimen a la región, a la seguridad, por supuesto, no solamente de los venezolanos, sino de todo el continente, y también lo que ha sido la denuncia constante, la vinculación con grupos terroristas y lo que compone, o lo que definitivamente representa la dictadura del régimen de Maduro. Secretario, por favor, de lectura del siguiente punto de orden del día. Segundo, debate sobre la defensa de los derechos de nuestros migrantes venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, el diputado William Távila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas diputados de la comisión delegada. Voy a referirme a un caso puntual muy concreto, que es la medida de expulsión del Perú a la compatriota Paulina Pachín Arpa. Esta legítima Asamblea Nacional, frente a esta medida repudiable, no puede quedarse callada, sino que tenemos que actuar por el precedente que eso puede generar en América y en países donde regímenes populistas y autoritarios que reconocen a Maduro puedan aplicar semejante medida a muchos venezolanos que se encuentran hoy en situación de refugio o que son migrantes. Rechazo de la forma más enérgica esta decisión que tiene por objeto acallar la voz de una compatriota activista de los derechos humanos, perseguida política en Venezuela, que se ha caracterizado precisamente por representar en el Perú a todos los sectores democráticos venezolanos, de cuyo trabajo dan fe diversas organizaciones sociales y políticas, y que ha complementado con su dedicación al trabajo social y comunitario en la comunidad venezolana. La resolución de expulsión número 002108 del 2022 de Migraciones del Perú debe anularse o dejarse sin efecto por cuanto funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, influenciados pues por la dictadura de Nicolás Maduro, pueden perfectamente ejecutar de forma coercitiva esa medida
y violar las disposiciones del artículo 22, numeral 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que en ningún caso puede ser expulsado a otro país donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo, simplemente porque emita opiniones políticas diferentes a la que esté expresando en ese momento el régimen, como en este caso lo vemos nosotros en la situación de Venezuela, o cualquier país afín, donde solo la expresión de la cárcel o de perder su vida sería la norma a seguir en un país como Venezuela. De manera tal de que en este sentido nosotros debemos rechazar por completo esta medida de expulsión. Es inaceptable y escandaloso que el gobierno de Pedro Castillo pretenda amparar muchas veces delincuentes que vienen amparados por el régimen de Maduro, incluso en situación irregular, pero en cambio sí expulsa a Paulina, que es una persona que todos conocemos porque justamente ha sido muy solidaria en la lucha por el rescate de la democracia aquí en Venezuela. De forma tal que le aplican la sanción de expulsión a Paulina. Eso es sumamente grave. Ella reside en Perú desde hace 11 años, es una abogada registrada en el Perú, y le aplican esta sanción de expulsión con impedimento de ingresar a Perú por el periodo de 11 años, por el periodo de 15 años, contados a partir del día que efectúe su control migratorio de salida del país. La División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú debe ejecutar el cumplimiento mediante acciones coercitivas, si es el caso, de la expulsión de la ciudadana compatriota Paulina Fachín Arpa. Ser migrante o refugiado hoy día no es fácil, sobre todo en América, porque son tantos los compatriotas que han tenido que salir producto de la emergencia humanitaria ocasionada por la dictadura de Maduro, que se van creando frentes y resistencia en algunos de los países que la reciben. Sin embargo, hay otros países de acogida que han entendido perfectamente bien que un migrante bien atendido, un refugiado en ejercicio pleno de sus derechos, es un factor importantísimo para el crecimiento del Producto Interno Bruto de ese país que lo recibe, como igualmente para la interacción cultural y social entre los venezolanos y los países que nos reciben. Tal es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde se han tomado políticas públicas por parte del Ejecutivo Nacional que cada día van mejorándose y van siendo aceptadas por los sectores económicos y sociales, en el caso concreto de Colombia, que les permite ya a muchos venezolanos conseguir trabajo, abrir su cuenta bancaria y tener acceso a un sistema de salud. Sin embargo, falta mucho por hacer y esa es la razón por la cual yo he querido tomar la palabra, porque tenemos que llamar la atención ante el hecho de lo que le está ocurriendo a la compatriota Paulina Fachín. Este precedente de Paulina es muy grave porque viola el principio de la no devolución, que se aplica igual para los refugiados. Sería un precedente nefasto, colegas diputados, que regímenes, como ya lo acabo de decir, autocráticos, populistas, autoritarios, puedan aplicar la misma medida para muchos venezolanos que se encuentran en sus países. A Paulina la protege el sistema interamericano de derechos humanos. En efecto, el sistema interamericano la protege de una expulsión por el miedo de tener un temor, dice la Convención Americana del artículo 22, numeral 8, un temor de volver a su país de origen. Ya como le he venido diciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución adoptada sobre las medidas provisionales en el caso de los ciudadanos haitianos y dominicanos, descendientes de haitianos, que señaló en el considerando número 4 lo siguiente, que es un atributo de la República Dominicana tomar decisiones soberanas acerca de su política de migración, las cuales deben ser compatibles con las normas de protección
de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Y más adelante dice la Corte, es posible considerar que en el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera y no solamente a los asiliados o refugiados al principio de la no devolución indebida cuando su vida, integridad o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentre. Eso lo dice la Corte Interamericana. En conclusión, pienso, colegas diputados, que nosotros debemos rechazar por completo esta sanción de expulsión y lo peor es que con una prohibición de que no puede entrar al Perú por un espacio de 15 años. Nosotros debemos rechazar esta medida y exhortar a que el gobierno peruano debe proteger la vida de todas las personas en su territorio y que en respeto a los compromisos adquiridos en el sistema interamericano de los derechos humanos es mandatorio que no se ejecute esa medida de expulsión por el temor que para nadie es un secreto que en el caso concreto de Venezuela puede tener Paulina Fachín, que por lo demás es perseguida política. Así pues de que en este momento yo hago un llamado a la organización de nuestra diáspora en cada uno de los países que la reciben o que están recibiéndola, para que de esa forma todos luchemos, para que en Venezuela lo más pronto posible tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias y de esa forma nosotros rescatemos la democracia, nuestro derecho a vivir mejor en una gran tierra como es la patria de Bolívar, la patria venezolana. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra la diputada Yajaira Castro de Forero. Muy buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, miembros de la comisión delegada, colegas diputados, medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Hoy vamos a tratar un punto que es muy sensible para todos los venezolanos, motivado a que los que hoy permanecemos en nuestro país, en su mayoría tenemos familiares que han tenido que emigrar, que han tenido que huir de las garras de este régimen y de la crisis humanitaria compleja que hoy existe en Venezuela, generada por los que hoy se mantienen en el poder. Pero no solo, estos venezolanos han tenido que irse de su país que los vio nacer, no solo han tenido que dejar a sus padres y al resto de sus familiares en este país, no solo han tenido que recorrer a pie miles de kilómetros para llegar a otro destino, no solo han tenido que cruzar ríos, montañas, selva, a muchos les ha costado la vida, sino que al llegar al país hermano se encuentran con la frontera de estos países vecinos como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, entre otros, totalmente militarizada para evitar su paso. Víctimas de maltratos físicos y verbales y siendo víctimas de expulsiones colectivas, violándoles su derecho al refugio o al asilo político, siendo estas actuaciones contrarias a lo que establecen los tratados internacionales en el caso de los migrantes y refugiados. Recordemos el caso de Brasil y Chile, que expulsaron a 1.500 migrantes venezolanos, violándole el derecho al asilo político y el principio de no devolución, entre tantos casos que hemos visto en otros países que han actuado de la misma manera. Además, los migrantes venezolanos que han logrado superar esa travesía al llegar a estos países también son sometidos a graves violaciones a sus derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la libertad. Miles de venezolanos son privados injustamente de su libertad, son llevados a cárceles donde se les viola el debido proceso, son incomunicados hasta que son sometidos a expulsiones. Cabe destacar que Amnistía Internacional en el año 2019 documentó el caso de 22 venezolanos, incluyendo niños, que fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos en Curazao, donde fueron detenidos y se encontraban en condiciones inhumanas en estos centros de detención. Fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos y los niños fueron separados de sus familiares, de sus padres, sin medir estas autoridades el sufrimiento mental severo que le causaron a los niños y a sus padres.
Otro de los sufrimientos a que han sido sometidos los migrantes venezolanos es a los tratos xenofóbicos, por muchas razones, siendo en su mayoría consecuencia de mensajes políticos que vinculan a los migrantes venezolanos con la inseguridad y son señalados como responsables de los altos índices de inseguridad en ese país, como por ejemplo, recordemos el caso de la alcaldesa de Bogotá. Hoy también queremos alzar nuestra voz para exigir el respeto de los derechos humanos de la activista venezolana Paulina Fachin, ya que el gobierno peruano pretende expulsarla de este país sin ningún motivo. Su único delito es ser defensora de los derechos humanos y ser una mujer crítica del régimen venezolano. Rechazamos enérgicamente esta decisión del gobierno peruano, que tiene por objeto acallar la voz de una activista de los derechos humanos y perseguida política del régimen venezolano. Por último, primero, exigimos el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes venezolanos, así como Venezuela respetó los derechos de los migrantes de todas las partes del mundo que vinieron a buscar refugio en este país hace muchos años. Segundo, es necesario considerar que la zona fronteriza debe ser segura y se debe garantizar el derecho al asilo y respetar el principio de no devolución. Es todo. Muchísimas gracias, diputada Yajaira. Tiene la palabra para continuar el debate el diputado Luis Barranco. Señor presidente, colegas parlamentarios, nos llegan noticias tristes, dolorosas, preocupantes, angustiosas, como la del fallecimiento del joven Sansón Gutiérrez, presuntamente a manos de carabineros en Chile, por lo cual muy respetuosamente solicitamos a las autoridades del país del sur la muy pronta, debida y convincente investigación para el esclarecimiento de los hechos. O, motivo de un profundo disgusto, la pretendida expulsión de la señora Paulina Fachin, a quien la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú ha decidido, además, devolverla a Venezuela, apelando a un subterfugio sin permitirle el acceso al expediente. Esta situación de suyo angustiosa puede repetirse en cualquier otro paisano que forma parte de los más de 7 millones de venezolanos que se vieron forzados al exilio social y económico, convertidos todos, de hecho y de derecho, en asilados políticos. Institución universal orientada a la reivindicación de los derechos humanos y en última instancia de la dignidad de la persona humana. Esparcidos por más de 5 continentes, los venezolanos todos nos integramos a una formidable patria espiritual y por supuesto sentimos en las más profundas cavidades del corazón la suerte que a unos y otros pueda corresponderle, más allá de los familiares y amigos inmediatos, que por supuesto
nos desvelan. Están actuando los agentes proconsulares del régimen de Nicolás Maduro para dificultar, agravar la situación de nuestros compatriotas que han debido acudir con sus familias, han necesitado andar otros caminos distintos para salvar a sus familias del acoso, del hambre, de la catástrofe humanitaria, de la censura, de la persecución, del régimen presidido por Nicolás Maduro. Agentes proconsulares de este régimen que hacen el seguimiento y echan los dados para perjudicar a nuestros compatriotas y pretender devolverlos al país para que quede a manos de los verdugos. Rechazamos profundamente estas medidas, estas iniciativas y la conducta criminal de un régimen que no le basta con perseguir a los venezolanos en territorio nacional, sino extiende sus más oscuros intereses criminales a otros países. Señor presidente, colegas parlamentarios, en nombre de la fracción parlamentaria de Encuentro Ciudadano, rechazamos la pretendida expulsión de la señora Facchini y lamentamos fallecimientos como el del señor Gutiérrez. Y alertamos a las comunidades venezolanas en el exterior, haciéndoles un llamado a la unidad por encima de los matices, de las diferencias circunstanciales, para sumar esfuerzos y ejercer la solidaridad necesaria, construyendo todos la plataforma indispensable, transparente y eficaz para bregar por la reconquista de la libertad y de la democracia en Venezuela. Venezuela y los venezolanos saben muy bien, los representantes de los más oscuros intereses antioccidentales, llevamos en los genes una profunda vocación por ser libres, y nuestro reencuentro significará un triunfo por encima de esos oscuros intereses que muy pronto retrocederán en el hemisferio, gracias a la inspiración y a la lección que nosotros humildemente le podemos dar de cómo se derrotan con el corazón, con el sacrificio, con la vocación necesaria, las experiencias neototalitarias en el mundo. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Para concluir el debate, el diputado Marco Aurelio Quiñones. Señor presidente, colegas parlamentarios, hemos querido asumir este derecho de palabra para levantar la voz desde este parlamento legítimo que reconoce y respalda no solo la mayoría del pueblo venezolano, sino además la comunidad internacional democrática, el mundo libre como un bastión de lucha y resistencia dentro de lo que significa el ataque constante del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Queremos hablar de eso, queremos hablar de derechos humanos, de lo que significan más de 6 millones de ciudadanos nuestros desplazados de nuestro país,
producto de la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura que secuestra el poder en Venezuela. En las últimas horas hemos conocido con mucha preocupación la persecución en contra de la activista de derechos humanos Paulina Fachín, quien está ubicada en el Perú y quien ha puesto desde el día 1 que se encontrara en ese país su mano extendida, su corazón abierto, su sudor, sus pensamientos, su esfuerzo para tratar de abrirle las puertas a los ciudadanos que buscan en el Perú una esperanza, una luz al final del camino luego de horas de caminata incesante tratando de llegar a un destino desde el cual se le permita poner su esfuerzo en favor de obtener la remuneración necesaria para ayudar a su familia que se quedó en Venezuela y sobrevivir en cualquier parte del mundo. Lo primero que queremos decir nosotros es que los ciudadanos que están saliendo de Venezuela, esos más de 6 millones de compatriotas, no salen a hacer turismo, salen precisamente porque la situación en nuestro país es inaguantable. Una economía quebrada, un país en todos sus aspectos y en todas sus posibilidades clausurado, un país en el cual la dictadura, en vez de buscar solucionar los problemas de la gente, se dedica a invertir grandes sumas de dinero para tratar de, a través de influencers y campañas mediáticas y opinadores pagados, vender una falsa normalidad al mundo entero y decir que Venezuela se arregló. No solo es que Venezuela no se arregló, no solo es que siguen saliendo nuestros ciudadanos a través de nuestra frontera, sino que además es tan maligna la voluntad de la dictadura que quienes se asemejan a ellos en pensamiento, quienes ven el mundo igual, esa pseudoizquierda que gobierna en algunas partes del mundo, como es el caso del Perú y este señor Castillo, muy rechazado por cierto en su país, pues entonces arremeten en contra de los ciudadanos que en distintas partes del planeta están buscando tenderle la mano a los compatriotas. Nosotros no solo reivindicamos la labor de Paulina Fachín, quien ha sido una luchadora incansable por los ciudadanos venezolanos que llegan al Perú desconcertados, a un país que no conocen, en unas situaciones muy difíciles, porque de Venezuela se van literalmente con lo que llevan puesto, sino que además velaremos por el resguardo de sus derechos humanos. Lo decimos como parlamentarios que nos ha tocado conocer millones de historias similares, pero en el caso de Paulina, quien ha sido no solo una ciudadana que ha sobrevivido en otro país, sino una ciudadana venezolana que ha sido un canal de resguardo para nuestros compatriotas que llegan en medio de la intemperie, de la situación difícil que significa emigrar nuestro país, desde la Comisión de Justicia y Paz, desde la Subcomisión de Exiliados, la cual presidimos, nosotros nos declaramos en campaña permanente para elevar este caso al mundo entero y a todas las instancias internacionales que deban conocer, porque no es posible que cuando la brújula política cambie en cualquier país, pues entonces los ciudadanos que luchan en el resguardo de los derechos humanos sean perseguidos. No puede ser que esta pseudoizquierda trasnochada pretenda asustar, pretenda amedrentar a la dirigencia que en el mundo resguarda los derechos humanos, pues producto de que en su plan por resguardar el poder que usurpan, el poder que manejan, el poder que tienen en sus manos, pues entonces persiguen a los ciudadanos que levantamos en cualquier parte del planeta las voces y la bandera de la libertad. Por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, que nosotros queremos hacer un llamado no solo a este parlamento, sino a ese mundo, a esa comunidad internacional que nos reconoce, para que hagamos del caso de Paulina una campanada, una alarma que nos permita despertar y levantar conciencia, saber que los venezolanos estamos donde estamos producto de la crisis, saber que los venezolanos siguen saliendo y los seguimos despidiendo de nuestra Venezuela con un abrazo que no sabemos si se va a volver a repetir, porque es incierto el destino una vez que sales de tu casa, una vez que cruzas la frontera, sea donde sea el lugar donde termines llegando. Los ciudadanos venezolanos merecen el resguardo de sus derechos humanos, pero además merecen la mano extendida de los países del mundo, porque lo que hoy está viviendo nuestra Venezuela, lamentablemente, no está exento ningún país de vivirles. Por eso, ciudadano presidente y colegas parlamentarios, que nosotros quisimos que este tema fuera motivo de discusión en este Parlamento y que nuestra vocería sea simplemente el primer paso para levantar la voz en favor del resguardo del derecho de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios. Quiero agradecer a los parlamentarios que intervinieron en este punto en defensa, por supuesto, de los migrantes y refugiados venezolanos, pero también en defensa de una defensora de derechos humanos que pareciera estar de alguna manera perseguida por sencillamente defender los intereses de los venezolanos y ser beligerante en materia de defensa de derechos humanos, como dijo el diputado William Dávila, pero también el diputado Marco Aurelio Quiñones.
todo nuestro respaldo y reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos, a los refugiados, a los migrantes venezolanos, además que invierten de su tiempo para ayudar al prójimo, a un hermano, también en necesidad en este momento. Haremos todas las gestiones, por supuesto, para salvaguardar la integridad de los venezolanos, de los refugiados inmigrantes, pero también en este caso de la defensora de derechos humanos, Paulina Fachin. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Con esto concluye la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy. Se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.